Muy, pero muy buenas noches, familia linda. Bienvenidos una vez más a este tu espacio de todos los miércoles por la noche. Encuentros con la verdad. Familia, el día de hoy yo te invito a que abramos el capítulo 10 de este Evangelio de Juan y veamos cómo el apóstol nos muestra a Jesús como el buen pastor. La metáfora del redil es una de las más hermosas dentro de la literatura bíblica. Desde tiempos antiguos, Dios ha tratado a su pueblo como ovejas necesitadas de dirección y cuidado. El rey David, quien fue pastor de oficio antes de ser rey, escribió, a lo mejor impregnado por su propia experiencia, el más hermoso de los salmos, el Salmo 23. En él se plasma de una manera magistral los cuidados que prodiga al estar bajo el cuidado de Jehová como el pastor. La sola frase, nada me faltará, sentencia todo lo que ofrece el resto de este salmo para aquellos que se reconocen como parte del rebaño del Señor. Por otra parte, Dios es muy severo contra aquellos pastores que descuidaron y hasta abandonaron sus ovejas, como lo leemos en Ezequiel capítulo 34. En la parte que nos toca analizar en esta noche, podemos ver que Jesús utilizó esta figura para hablar de los pastores falsos representados en ese entonces por los fariseos. Nadie como él para conocer que las ovejas se resguardan en un redil que tenía una puerta de entrada y de salida. Él sabía de la costumbre de contratar a un portero o asalariado como su sustituto del pastor. En este relato, él es el pastor, pero da su advertencia sobre el asalariado, pues por cuanto las ovejas que cuida no son suyas, cuando ve venir a un lobo, huye y las deja sin protección, porque no le importan las ovejas. A Jesús no solamente le importan sus ovejas, sino que además se constituye como el buen pastor más que cualquier pastor. Leemos los versículos del 1 al 6 de ese capítulo 10, donde dice la parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas él. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Cuando Jesús afirma que Él es el buen pastor, estaba declarando que había en ese entonces malos pastores y esa referencia era exclusivamente para los fariseos, quienes suponían que Jesús era una especie de intruso a quien no estaban dispuestos a dejarlo que se erigiera como un nuevo líder dentro del pueblo de Israel. En el texto, Jesús va directo contra los llamados mercenarios pastores, quienes tenían más interés en sus negocios que en la protección del pueblo. Lo primero que vemos es que Jesús dice llamarles ladrón y salteador, a los que entran por otro lado que no sea en efecto la puerta. Los tales ni tienen la llave para entrar por la puerta, pero tampoco tienen derecho de entrar allí, toda vez que no son dueños de ellas. Un ladrón y salteador siempre buscará otros lugares para entrar y hacer daño. Sin embargo, el reconocimiento al que en verdad es pastor es porque éste entra por la puerta, como vemos en el versículo 2. El verdadero amo cuida de las ovejas y ellas corresponden a este tipo de cuidado. Como segundo vemos la función del portero. Es poder abrir la puerta al verdadero amo, como le dice en el versículo 3. Pero además, su función era de cuidar las ovejas, en especial durante la noche. A nadie conocen mejor las ovejas que la voz del pastor, aún sobre el asalariado.
Note que en esta parte el pastor llama a sus ovejas por su nombre, como está en la parte B de este versículo 3, lo cual sugiere un trabajo arduo, pero a la vez más seguro. No es lo mismo oír la voz de una manera colectiva que oírla de una manera individual. Jesús, como buen pastor, hace esto. Él llama a sus ovejas por sus respectivos nombres. Una vez allí, la saca y se pone delante de ella como lo hace un pastor en el oriente. Y ellas, sabiendo que han oído la voz del auténtico pastor, le siguen sin confundirse, como está escrito en el versículo 4. Es tan importante la voz del pastor que si las ovejas no reconocen quién las llama, sencillamente se desparraman y huyen, como está en el versículo 5. La mejor manera de reconocer a los creyentes es como ovejas. Lo es por su dependencia, por la necesidad de abrigo y protección, por la necesidad de pasto y agua y sobre todo porque es un animal terco que requiere del cayado y de la vara. En el contexto de la iglesia hay pastores para conducir a las ovejas. Esta es la figura que más predomina al momento de aplicarla para el trabajo dentro de la iglesia y su cuidado. Leemos los siguientes versículos del 7 al 9. Dice: volvió después Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrase será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿No? Vemos que Jesús, además de ser el buen pastor, es también la puerta de las ovejas. Algunos corrales del lejano oriente no tenían puerta, de modo que el pastor se acostaba atravesado sobre la entrada. Cualquier intruso tenía que pasar por encima de él para poder tomar de las ovejas. El que Cristo sea la puerta significa que está cerrada para aquellos, como los fariseos, que lo que pretendían era usar las ovejas para sus propios fines. Pero a la vez es una puerta abierta como el único acceso al Padre eterno. Pero además, como puerta, Él posee el alimento para que las ovejas se satisfagan. Y sobre todo, a través de esa puerta, los hombres podrán ser salvos. No hay otra puerta de entrada al cielo que esta. Como segundo punto vemos la función de un ladrón no será distinta a lo que Cristo está describiendo, como vemos en el versículo 10. Dice: matar, hurtar y destruir, ¿no?, son su bandera. Si seguimos a Cristo en su descripción, la referencia de este ladrón no tanto lo está haciendo para Satanás, aunque en su aplicación lo es, sino que es una referencia directa a los guías del pueblo, los fariseos, por cuya actitud se habían constituido en los verdaderos ladrones del pueblo. Ellos, con sus hipócritas enseñanzas, confundían más bien al pueblo y sus fines era el de mantenerse a través de ellos, en lugar de ellos mantener al pueblo. Frente a esto Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Como vemos en la parte B del versículo 10. Los fariseos no habían dado su vida abundante, aunque eran los más recomendados para ello por ser los maestros de la ley. De acuerdo al versículo 11, Cristo es el buen pastor. De esta manera lo determinó el Padre amado. Ningún pastor podrá amarnos, guiarnos y entendernos como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor del Salmo 23. Con él las ovejas no solamente están satisfechas, sino seguras en su salvación. Y en la casa de Jehová morarán por largos días. Y así lo dijo Jesús de esta manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Como tercer punto vemos, el auténtico pastor no huye, sino que da su vida por las ovejas, como dice el versículo 11. David es un hermoso ejemplo de esto. Cuando él se enfrentó al gigante Goliat, reveló que por cuidar a sus ovejas se expuso también a las garras de los leones y de los osos, y a todos los enfrentó aunque podía haber muerto. En el caso de Jesús, él sí puso su vida porque él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Qué hace el asalariado? Por cuanto no tiene ningún interés con las ovejas, a no ser que sea la paga, huye y las deja abandonadas, como leemos en los versículos 12 y 13 de este capítulo. Como cuarto punto, Jesús repite una oración que es auténtica para quienes somos sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como leemos en el versículo 14. Las otras ovejas del versículo 16 tenían más que ver con los gentiles, por cuanto el amor de Cristo es universal. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En los versículos del 17 al 21 encontramos una de las declaraciones de Cristo que forman parte del gran concepto, ¿no?, que se tenga sobre él. Por cuanto como el buen pastor murió por sus ovejas, Cristo puso su vida de una manera voluntaria. Por lo tanto, a él nadie lo mató. El Padre llegó a amarlo aún más, pues aunque sintió el escalofrío de la muerte de cruz, lo hizo de una forma voluntaria. He aquí gran parte del misterio de nuestra salvación. Y como era de esperarse, esta afirmación trajo gran reacción entre los presentes. Amén. Bueno, familia, en este momento te invitamos a que compartas este mensaje a través de tus páginas y redes sociales, permitiendo que familiares y amigos tuyos también puedan estudiar junto con nosotros este hermoso evangelio. Y como nos muestra el apóstol en este capítulo 10, veamos y entendamos que Jesús es el verdadero pastor. Él es nuestro buen pastor. Bueno, familia, en este tiempo terminamos con nuestra oración final. Y damos gracias al Señor primeramente por permitirnos estar aquí reunidos a través de esta aplicación. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida, bendito Señor. Gracias y que sigas tú bendiciendo, Señor, estas aplicaciones para poder seguir esparciendo, Señor, de tu palabra. Señor, que seas tú cada vez más poniendo en los corazones de cada uno de los oyentes que puedan compartir este mensaje, Señor. Un mensaje que trae luz, que trae vida a nuestra vida. Que entendamos, Señor, cada vez más el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados a caminar junto con tu mano y guiado por ese Espíritu hermoso, ese Espíritu Santo, guiados cada vez más hacia la verdad absoluta que es nuestro Padre Jehová, nuestro Padre Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos permites vivir y convivir con otras personas. Porque de esa manera, Señor, podemos cada vez más seguir desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la templanza, de la mansedumbre, Señor. Que podamos juntos cada vez desarrollar, que podamos cada vez más caminar este hermoso sendero que tú estás levantando, porque es un sendero mucho más grande y hermoso del cual nosotros planificamos. Señor, que seas tú en este tiempo guiándonos en esta noche, que cada vez más tú seas cuidando de nosotros. Te damos gracias por permitirnos, Señor, hoy aprender algo más de ti, profundizar en tu palabra y poder ver a través de este estudio bíblico, Señor, poder ver, Señor, lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo,
que Él vino a dar su vida por nosotros para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y todo aquel que crea en Él pueda recibirla, pueda obtenerla, pueda cada vez más estar dentro de ese grupo en el cual pueda vivir en alguna de las moradas que está construyendo para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Asimismo, Señor, continuamos como tú nos has enseñado, en constante oración, unánime, juntos. En estos tiempos, bendito Padre, levantamos y seguimos orando por la vida, por la sanidad. Porque tú como un médico por excelencia y tú en estos tiempos tomando el cuidado, poniendo tu mano sanadora, mano de santidad sobre la vida, sobre el cuerpo de nuestro hermano Gabriel Echeverría, de nuestra hermana Nelly Gruberman, nuestros hermanos en la fe. Señor, asimismo hacemos extensivo allá en Ecuador. Bendito Padre, en la vida de Héctor Calle Ruilova y de doña Matilde de Castillo, Señor, que seas tú sanando, Señor, sus vidas, sus corazones, sus pulmones, Señor, su sistema respiratorio, su faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, alveolos pulmonares, Señor. Reconocemos que tú eres ese Dios maravilloso, un Dios sanador. Tú eres el médico Jesucristo por excelencia. A través de estos estudios, Señor, hemos visto cómo tú como médico sanador, juntando tus manos, poniéndolas sobre el lugar que necesita sanidad, tú sanabas y curabas a las personas, Señor. Asimismo, pedimos y apelamos, Señor, a tu voluntad. Apelamos a tu voluntad, amado Cristo. Cristo, que seas tú, Señor, porque tú conoces la necesidad, porque tú conoces los corazones y tú conoces la angustia de sus familiares, Señor. Que seas tú, bendito Padre, que seas tú, amado Señor Jesucristo, untando tus manos sobre esa área afectada. Que tu Espíritu Santo en este tiempo esté sobre la vida de ellos, Señor. Esperamos el milagro, Señor, de vida y que tu nombre, Jesucristo, sea cada vez más glorificado, Señor. Te damos gracias, Señor, de antemano por lo que tú vas a hacer en la vida de cada una de estas personas por la cual nosotros estamos levantando, Señor, un clamor, Señor, y que tú estás poniendo tu oído a este clamor, amado Cristo. Te damos gracias. Gracias. Gracias, amado Jesús. Es en tu nombre que oramos. Es en tu nombre, bendito Señor. Es en tu nombre, Santo Espíritu, que oramos por la sanidad, por la vida de cada una de estas personas. Quédate en medio de ellos, Señor. Y asimismo, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en medio y sobre ustedes. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente en este día y en lo que resta de semana. Un abrazo, familia.